Bienvenidos hermanos, mi nombre es Daniel Canepa. El día de hoy vamos a continuar el tema de liberación, que es la parte 3. Se trata de la confesión o cerrando las aberturas o puertas. En el primer paso habíamos hablado de las puertas y portales, que son las aberturas donde normalmente los demonios entran a nuestras vidas, a la vida de la persona que estás ayudando o ministrando, y de esa forma atormentan a la persona, causan enfermedades, causan muchos problemas en sus vidas y mayormente la misión número 1 de los demonios es inducir a las personas para ir hacia el pecado, para ser esclavo del pecado, inducir, dirigir, guiar a la persona hacia el pecado. Y estamos interesados el día de hoy de ser instrumentos del Señor Altísimo, que Él nos use para traer luz, para traer libertad, para traer esta verdad y poder librar a esas personas que están encarceladas, que están buscando ayuda. Así que ese fue el primer paso. El segundo paso fue la consulta, que es diagnosticando, que es escuchando a la persona mientras habla y te dice los problemas que está pasando y tú vas discerniendo qué es lo que sucede para que puedas seguir al próximo paso, que es el día de hoy. Se llama cerrando puertas. Y este paso es sumamente importante porque va a ser el paso donde se le va a quitar las armas al enemigo. Se le va a quitar el derecho legal, bien importante, de haber adquirido la información en la consulta para en este paso usar todo eso ya pues como un abogado, pero a la vez también como un sacerdote. En la palabra de Dios en Apocalipsis, aquí lo tengo, Apocalipsis capítulo 1, verso 6, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. En este momento vamos a enfocarnos en la parte de sacerdotes. ¿Dónde está eso? Vamos a empezar el tema ya. Vamos a Levítico capítulo 14, donde vemos un ejemplo muy claro de cómo un sacerdote tiene que diagnosticar y tiene que instruir a la persona para hacer una expiación, una reconciliación, para pedir perdón por esa persona y que la persona traiga su ofrenda mientras se santifica, se purifica. Entonces en el capítulo 14 habla de la ley del leproso, de los leprosos. Empezando del versículo 1 del capítulo 14 dice: Y habló el Señor a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre él que purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, lavará todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio. Entonces aquí estamos viendo, y si continúas leyendo, ves como el sacerdote también examina la piel del hombre, el pelo, hasta qué profundidad ha llegado la lepra. Pero aquí, además de diagnosticar, ya se entiende lo que tiene que hacer el sacerdote, que tiene que hacer este sacrificio, tiene que usar la sangre rociada, esta avecilla, y tiene que hacer pues algunos procedimientos para que esta persona sea limpia de pecado, limpio de esta lepra y que sea declarado limpio. Nosotros estamos haciendo algo similar. Acuérdense que esto es una sombra de lo que había de venir. Estamos ahora en el nuevo pacto, pero Dios sigue siendo igual. Así que somos sacerdotes. En este caso, vamos a ayudar a la persona que traiga su ofrenda y nosotros vamos a presentar eso a Dios, guiando y ayudando a esa persona a confesar y a declarar las palabras correctas para romper maldiciones y para quitar las armas al enemigo. ¿Ok? Entonces, lo primero que se debe hacer, ya empezando,
deben de tener un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. La persona que está buscando ayuda, desde un inicio, desde el paso número 1, desde la consulta, tiene que estar humilde, no soberbio, no justificándose, tiene que ser humilde. Entonces, tenemos que cerrar las puertas también entendiendo en ese estado de la persona siendo humilde, reconociendo sus errores, nosotros ya dialogando, tenemos que dejarles saber que esto es para ir y no pecar más. Tiene que entender ese mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados, que va a ir y no pecar más. Entonces, ¿dónde vemos esto? Está en Juan capítulo 8, donde la mujer iba a ser apedreada y ella básicamente estaba muerta en sus pecados y delitos. Estaba a punto de ser apedreada, a punto de morir. Y lo que hizo el Señor fue perdonarla en ese momento, en este acto. Él dijo en el versículo 10 del capítulo 8, en Juan, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el mensaje que tienen que entender, que muchos ministros, muchas personas que hacen liberación no están dando ese mensaje y hasta se atreven a cobrar dinero para hacer liberaciones y no tienen el mensaje, no tienen el fundamento firme. Entonces están haciendo una ganancia de la piedad, de la gracia de Dios, de estos dones espirituales, y la persona sigue con las puertas abiertas. Así que es muy importante que usted entienda, o sea, que tú como la persona, el sacerdote, entiendas que el paciente o el necesitado está arrepentido realmente y no quiere pecar más, así como esta mujer adúltera entendió que estaba muerta. O sea, en ese momento básicamente estaba a punto de morir. ¿Y tú crees que ella iba a hacer lo mismo? No iba a hacer lo mismo, estaba arrepentida. Entonces, para arrepentirse uno debe de confesar sus pecados. Y de esta manera vamos a exponer al enemigo. Y al enemigo no le gusta ser expuesto. Desde que yo empecé hablando de liberación, desde mis primeros videos, siempre he dicho, al enemigo no le gusta que hablemos de liberación, no le gusta que hablemos de su reino, no le gusta ser expuesto, prefiere estar escondido, prefiere que los cristianos, evangélicos, llame como te llames, simplemente por aceptar a Jesús ya estás limpio, puro, y donde está el Espíritu Santo no puede haber ningún demonio. Automáticamente cuando recibes del Espíritu Santo ya no hay ningún demonio. Eso es una mentira, porque no es mi experiencia y no la experiencia de muchos ministros que están realmente haciendo este trabajo. Así que vamos a Marcos capítulo 1, donde dice, aquí empieza el mensaje, bien claro. Cuando Juan estaba bautizando, verso 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese mensaje hasta el día de hoy no ha cambiado. Y salían a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y le preguntaban, ¿qué haré? ¿Qué debo de hacer? Soldados, fariseos le preguntaban. Igualmente te van a preguntar a ti y tienes que decirles, porque realmente las personas a veces no saben. Y tenemos que estar informados en la palabra, sabiendo cómo responderles. Entonces, confesar los pecados. Ahora, en el perdón de pecados también hay sanidad. Tenemos que entender también esta parte, que en el perdón de pecados hay sanidad. ¿Dónde está eso? Bueno, un lugar donde lo hemos mencionado varias veces es en Santiago, capítulo 5, verso 16, donde dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué tiene que ver confesar tu pecado con ser sanado? Tiene todo que ver. ¿Dónde vemos eso? Vamos nuevamente a Marcos, capítulo 2. En Marcos capítulo 2 se ve un ejemplo
lo que estoy diciendo. Capítulo 2, verso 3, este es el paralítico que traen. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de tal manera que no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Avanzamos aquí, ustedes saben que los fariseos decían, habla blasfemias, y entonces él, sabiendo las intenciones de sus corazones, les dijo así: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero lo que quiero aclarar de este pasaje, que muchas veces no notamos, es que él le dijo al principio, hijo, tus pecados son perdonados. Y después al último le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Están conectados, así como habíamos leído en Santiago. El confesar, el ser perdonado, el que Dios te perdone, está muy, muy conectado con la sanidad. ¿Dónde vemos eso también? En Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. El paralítico en Betesda. Ya, vamos a empezar desde el versículo 5, capítulo 5. Dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Está hablando de sanarse. Acuérdense, de ser sanado. Él tiene un problema. Está paralítico, no puede andar, está echado ahí, 38 años atado a esta enfermedad. ¿Quieres ser sano? Hablando de sanidad, pero miren acá. Y entonces le dijo que pues está enfermo y él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, así como el paralítico en el pasaje anterior que leímos. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ustedes saben qué pasó. Y después Jesús lo vio y le dijo, en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Hablando de sanidad. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Nuevamente ahí vemos que el ser perdonado y el ser sanado están conectados. Por eso le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Y en el mismo pasaje estaba hablando de, toma tu lecho y vete a tu casa. Y que no peques más. ¿Para qué? Para que no te acontezca algo peor. Porque el pecar, o sea, el ser perdonado, está Jesús, Dios mismo ahí, levantándolo, y que él vuelva a su vómito, pues le puede acontecer algo peor, porque abrir la puerta para que el demonio vuelva. ¿Ok? Ahora, es bueno ser específico en la confesión. La confesión requiere paciencia, requiere que tú escuches a la persona, especialmente en el paso anterior, pero es muy importante que tú, como la persona que está ministrando al paciente o al necesitado, entiendas que tiene que ser específico. ¿Cómo así específico? Pues en mi testimonio, en mi liberación y cuando me bauticé me arrepentí, yo lo quise hacer así. Me acuerdo que apuntamos mis pecados. Yo estaba solo con el hombre que me estaba bautizando, el varón de Dios, y apuntamos mis pecados, todo, así. Y me acuerdo que oramos para que Dios traiga a mi memoria todos los pecados que había cometido. Y estaba hablando de los pecados grandes, los pecados que yo volvía a hacerlos, los pecados que me separaba totalmente de Dios, y los grandes, los que realmente tenían mucho peso en mi vida, y algunos más pequeños. Entonces estaba apuntando. Y para mí fue muy importante hacerlo de esta manera. Y las veces que después yo lo he hecho con otros de esta manera, ha sido más efectivo. No estoy diciendo que tienen que siempre apuntar uno por uno todos los pecados,
pero por lo menos tiene que haber en la mente tuya de la persona los pecados fuertes, donde uno tiene que confesar eso específico, que se está arrepintiendo y confesando. Ahora, mientras más específico y más transparente, más derecho legal se le va a quitar al enemigo. Hola hermanos, quería hacer este paréntesis que me parece muy importante justo para lo que estamos hablando de la confesión. Y es que podemos a veces abrirnos a los testimonios de muchas personas, a sus problemas, a sus pecados. Entonces quería decir esto brevemente, que es sumamente importante, que una persona que recién está empezando este camino, la palabra dice que las señales que seguirán a los creyentes van a ser que primeramente van a echar fuera demonios. Así que todo aquello que ha nacido de nuevo, que haya creído, se haya arrepentido y tenga el Espíritu Santo, puede echar fuera demonios y es bueno que lo hagan. Ahora algo muy distinto es que se empiecen a abrir, se empiecen a cargar aquellas personas que todavía no están listos para un ministerio como de liberación. Es un trabajo de liberación, se puede decir, el trabajo de hacer liberación específica, profunda. Entonces, si un espíritu inmundo se manifiesta, está bien echarlo fuera inmediatamente, pero si van a hacer una liberación como lo que estamos enseñando para aquellas personas que todavía son pequeñitos en la fe, recién nacidos, se puede decir, o aquellos que todavía son bien jovencitos, tengan cuidado con abrirse, con escuchar los pecados ajenos, porque quizás no están listos y les puede afectar, se pueden contaminar. Y eso ya ha estado pasando, ha pasado, lo he visto, lo he vivido, y por eso tienen que tener mucho cuidado aquellos que son jóvenes, aquellos también que son pequeños en la fe. Por ejemplo, si tú has tenido problemas de lascivia en tu vida, y sabes que pues esa persona tiene mucha lascivia, entonces empieza a abrir y empieza a contar hasta detalles. No es necesario que la persona que esté contando, que esté confesándote, te diga los detalles. Si ha fornicado, pues dice fornicó. Si ha visto pornografía, dice ha visto pornografía. Masturbación, se ha masturbado. No necesita contar nada más. Nada más. Así que si te empieza a contar, dile para ahí. No es necesario. Y continúan. Es bueno ser específico acerca de los pecados que han cometido, pero no acerca de los detalles en los pecados, dentro de los pecados. Porque no es necesario, hermanos. Así que también esto va, por ejemplo, para las personas que ya han sido perdonados, ya han sido lavados. Es bueno contar tu testimonio, pero no tienen que entrar en los detallitos para abrir puertas nuevamente. Así que este mensaje va para aquellos, quería hacer este paréntesis muy, muy importante en el proceso de la consulta y de la confesión, es que aquellos que todavía son pequeños y también son jóvenes, no solamente espiritualmente, sino jóvenes también naturalmente, no es bueno que se metan tanto a escuchar los pecados ajenos, pueden ser contaminados, así que simplemente usen prudencia. El sentido común va a ser muy importante en estos temas. Como les di el ejemplo, si alguien ha tenido muchos problemas de lascivia en el pasado y ya han sido lavados, perdonados y están haciendo liberación, si esa persona tiene mucha lascivia también, no es necesario que cuenten tanto detalle. O si ha sido espíritu de, pues, por ejemplo, homosexual y está ministrando a otra persona que tiene ese espíritu, no es muy importante escuchar todos los detalles porque puedes perjudicarte tú mismo, puedes ser muy atacado. Igualmente con cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier puerta que ha sido abierta en tu vida en el pasado, si vas a ministrar, vas a escuchar los pecados de una persona que ha pasado por lo mismo, es importante que entiendas que tú no eres, se puede decir, superior o tú no eres invencible, que tú puedes estar bien parado, firme en la roca, pero no te creas que eres tan firme. Simplemente protégete tú mismo y detén a esa persona si está entrando en mucho detalle que es totalmente innecesario. Ahora vamos a hablar de perdonar. El perdonar también está conectado con este paso de confesar, porque uno está confesando sus pecados, pero el no perdonar también es un pecado. La palabra de Dios dice que si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. ¿Dónde está eso? En Mateo 6. Mateo 6, capítulo
Mateo 6, versículo 15. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto se va a cumplir. Palabra de Dios. Vamos ahora a Mateo 5, aquí nomás anterior, 23. Dice así, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Tu adversario es la persona que tiene algo en contra de ti o tú en contra de él, que viene siendo el hermano en este caso. Entre tanto que estás con él en el camino, significa entre tanto que estás vivo, estás andando en esta vida, tienes vida para decidir. No sea que el adversario te entregue al juez, que es Dios, y el juez al alguacil, que son los ángeles, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a un segundo testimonio de esto. El alguacil también puede ser espíritus inmundos, pues igual Dios usa al destructor para destruir. Capítulo 18, los dos deudores. Lo pueden leer todo, pero voy a ir a lo último de ese pasaje del siervo malo que no perdonó a su consiervo y el rey que lo perdonó a él se molestó. Y esta fue la conclusión. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, esto representa a Dios, su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Verdugos son los que torturan, son demonios de tortura, hasta que pagases todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sus ofensas. Ofensas son específicas. Y esta deuda que tienes, que estás en la cárcel, que la persona está en la cárcel representa un lugar de cautiverio, sea en el pecado, pero mayormente aquí se enfoca en verdugos que causan dolor en el cuerpo, que causan problemas en el cuerpo mayormente. Y de ahí vienen muchos problemas como cáncer, artritis, problemas que el cuerpo está atado. Entonces eso normalmente tiene que ver mucho con la falta de perdón, con el no perdonar a alguien que te ha herido y ser específico. Entonces vamos a tener eso en mente para lo que viene. Ahora lo próximo que quiero mencionar, muy importante, es que uno tiene que desligarse. Tienes que guiar a esa persona, al necesitado, a desligarse con todas las personas que ha fornicado o ha tenido ligadura de alma. ¿Tiene que nombrar todas las personas con quien ha estado? No, esa persona lo puede hacer a solas, pero simplemente una declaración que te desligas de todas las personas con quien ha habido una atadura de alma. Eso es lo que tiene que decir. Y si esa persona más adelante en su proceso íntimo con el Señor de santificación puede declarar, cuando Dios trae a la memoria a ciertas personas, Él puede desligarse uno por uno. ¿Ok? Entonces, ¿dónde dice eso? No está hablando de ligadura de alma. ¿Qué es eso? Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1... No, perdón. 1 Corintios, capítulo 6. Verso 15. Dice así, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Segundo testimonio, bueno, eso es ligadura de alma con personas. O sea, cuando uno fornica con una persona, sea usando, también he escuchado, porque yo preguntaba a alguien, directamente le pregunté si había fornicado para hacer liberación, para orar, y dijo que no. Pero más adelante dijo, bueno, usé protección, entonces no cuenta. Pues te quiero decir que sí cuenta, ¿ok? Para que sepas. Ok, vamos ahora a Éxodo, capítulo 21. Hablando de ligaduras de alma. Así que habíamos hablado de ligadura de almas con personas, porque ¿por qué ligadura de alma?
porque tú te llevas una parte, un fragmento del alma a esa persona y esa persona se lleva un fragmento de tu alma. Y cada vez que tú fornicas con alguien, están cambiando, intercambiando no solamente demonios y espíritus y maldiciones, sino que parte de tu ser se va con esa persona. Por eso hay personas que nunca se pueden olvidar de un amor que tuvieron, un ex, lo que sea, porque un pedazo de su alma fue quitado y se fue con esa persona. Entonces por eso uno necesita liberación, necesita perdonar, desligarse todo por completo de esa persona. Ahora vamos a una diferente clase de ligadura que está en Éxodo 21, versículo 5. Dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces. Está hablando de un esclavo. Lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Está hablando de un tipo de zarcillo, arete o pantalla, o pues algo que te pones en la oreja que normalmente se entiende como un arete, un earring, como se dice en inglés. Es un anillo en la oreja que te ata, estaba ligando a ese esclavo a su amo. Y él decía, no quiero ser libre, prefiero estar con mi amo, con este señor y mi familia también conmigo. Vamos a ser ligados. Ponme la señal de ser tu esclavo. ¡Pum! Un arete. Entonces, tenemos que también desligarnos de ciertas cosas. Eso también tiene que ver con tatuajes. ¿Quién te hizo el tatuaje? Hay muchos testimonios de gente que hace liberación que los tatuajes también traen un tipo de ligadura de alma con la persona que te hizo el tatuaje, con la imagen que te pone y muchas cosas más, especialmente si los aretes para hombres no es recomendado también. Entonces seguimos, vamos a Números 30 para continuar este testimonio de la ligadura de alma. Números 30. Dice en el versículo 2, cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará, o sea, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender es que en bastantes casos en Latinoamérica, especialmente con la Iglesia Católica y pues la religión en general, tiene un ritual de alguna clase, tiene una iniciación. Todas las religiones, un método de iniciación que tienes que ser iniciado. A veces son unas cosas bien feas, a veces algo que ni te das cuenta, pero estás ligando tu alma a esa organización, a ese ministro, a ese líder, haciendo un pacto, y tú mismo al declarar, al hacer como un credo y sigues las palabras, lees y tú estás declarando, haciendo un pacto con esa organización, que yo haré esto, yo haré el otro, yo juro, yo esto, el otro. Y eso pasa muchas veces, especialmente en la Iglesia Católica, donde hay bautismos de niños, de bebés. Los padres causan que el niño o la niña sea atada su alma al Vaticano. Y esto pasa muchísimo, especialmente la gente que son brujos, hacen un encantamiento a sus hijos o van donde un brujo para que le vaya bien, lo que sea. Muchas organizaciones y muchísimas religiones, casi todas, en algún momento u otro hacen algún tipo de pacto, diciendo algunas palabras para ligar su alma o la de sus hijos a esa organización, religión, o en otras palabras, a ese demonio. ¿Okay? Y nosotros sabemos que dice la palabra de Dios acerca de los juramentos. Eso está en Mateo 5. Mateo 5, 33. Dice, además habéis oído que fue dicho en los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos.
Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado a sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, sino que tú sí sea sí, no sea no. Ok, entonces no juren, y muchas veces hacemos juramentos y no nos damos cuenta. Entonces tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo se puede decir la consulta, y en este caso de confesión, estamos guiando a las personas para desligarse. Entonces la persona, si ha fornicado, ha tenido muchas parejas, dile que se desligue de todas las parejas, dile, y se ha hecho pacto con el Vaticano o cualquier religión, pues tiene que desligarse también y decirlo. Y vamos a hacer un ejemplo más adelante. Y también si un hombre tiene aretes y eso, no voy a entrar en el detalle que es satánico tener un arete, pero sí sé que los hombres no deberían tener aretes. Y los tatuajes, uno tiene que cancelar la maldición de ese tatuaje y desligarse de todo lo que ha traído ese tatuaje a tu vida, y también desligarse de la persona que te lo hizo. Continuamos. Ahora, un buen sacerdote guía al necesitado, paso por paso. Guía preguntando sobre los pecados fuertes. Lo que puedo decir, voy a dar un testimonio de algo que pasó hace poco. Yo he estado en estos días haciendo oraciones y liberaciones. Mi intención es que ustedes sean orientados y puedan entender estos pasos para que ustedes pidan a Dios sabiduría y empiecen a orar. Dios los use para orar, pero tienen que tener el fundamento firme y empiecen a ejercitar los dones que Dios les ha dado. Pero resulta que mucha gente está viniendo donde mí. Esa no fue mi intención. Pero bueno, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a ayudar, pero yo no puedo ayudar a todos. Entonces había un caso hace poquito nomás, que una persona que yo estaba ministrando, estaba haciendo la consulta, y también es muy importante esto, voy a hacer un paréntesis, esto tiene que ver con la consulta, que es el paso anterior, el video anterior que hice. En la consulta, muchas veces la persona te va a hablar un montón. Tú tienes que tener... no me gusta usar la palabra control, pero sí tienes que tener un poco de control. Tienes que tener un poco de firmeza para que no te meta todo el rollo. O sea, la persona te va a hablar toda su vida entera. Toda su vida. Y especialmente los que les gusta hablar mucho, no puedes permitir eso. Tienes que irte a lo específico, directo al grano. Y también ten cuidado, porque si te empiezan a meter todo el rollo, tú no puedes concentrarte, no puedes estar hablando con Dios, porque mucha información, mucha carga. Te pones mucha carga encima, así que solamente lo necesario, controla la conversación preguntando las cosas correctas, muy importante. Entonces lo que pasó con uno que estaba orando, esta persona estaba teniendo problemas confesando y me di cuenta y bueno, lo ayudé. Entonces él dijo, cuando empezó su oración, yo dije, hermano, empieza a confesar. Yo le guié, le dije, di así, Señor Jesús, repite, vas a hacerlo de esta manera, vas a decir, Señor Jesús, yo confieso que he pecado, que he hecho esto y eso fue pecado. Me arrepiento, no lo voy a hacer más, te pido que me perdones. Y le dije, en tus propias palabras, di ese mensaje y dilo, confiesa las cosas que has hecho, que tú sabes que ha sido pecado, ha sido desagradable para Dios, y confiesa. Entonces, él empezó a hacer su confesión a Dios y yo estando ahí como un testigo. Y noté que no dijo, empezó a hablar 3 minutos, hasta 5 minutos creo, y dije, Señor, perdóname porque tú sabes esto, quiero ser libre, porque quiero servirte y esto, lo otro, y empezó a orar, como parece una oración que hace muy frecuente, y cuando, especialmente cuando caen, una persona que cae seguido, normalmente, yo me acuerdo porque yo lo hacía ese tipo de oraciones, antes de haber nacido de nuevo, y me acuerdo que yo lo tuve que parar. Dije, hermanito, detente ahí. Estás dando vueltas, no estás confesando nada. Así que nuevamente, te voy a ayudar. Entonces tuve que ayudarlo. Y le dije, y le pregunté de frente, ¿tú has fornicado? Y me dijo, no, pero como le dije anteriormente, resulta que sí. Entonces sí. ¿Has hecho brujería? No. ¿Tus padres? No. ¿Has consultado a un adivino quizás por ignorancia o no te diste cuenta? Simplemente fuiste con amistades y había un adivino. No. Pero sí he hecho drogas y esto y el otro. Y así preguntando resulta hasta que había habido abuso sexual
como en bastantes casos, que si no preguntas no vas a saber. No vas a saber cómo hay un espíritu de homosexualidad, un espíritu medio raro, de lascivia, hasta de pedofilia. No vas a saberlo porque no estás preguntando y la persona muchas veces no se abre. Entonces tiene que haber mucha confianza, pero tenemos que preguntar estas cosas porque tú estás discerniendo algo. Y si discernes algo medio raro y Dios te dice, mira, pregunta esto, pregunta, no tengas vergüenza, pregunta nomás. Y entonces ve anotando. Ahora ya tenemos información muy válida. Abuso sexual, fornicación, lascivia, pornografía, drogas, brujería, no brujería, pero sí hay esto. Quizás hay alcoholismo, quizás hay adicción a otras cosas, hay miedo a ciertas cosas, ciertos traumas, ciertos nervios, preocupaciones, hay mentira, hay robo. Entonces tienes que preguntar, porque muchas veces la gente va a dar vueltas, porque así son, la mayoría de los casos. ¿Ok? Entonces estamos queriendo ser efectivos, cerrar esas puertas por seguro, con cerrojo y todo. Entonces, lo que tienen que hacer es preguntar, anotar, y esto sí es en la parte de la consulta y también en la parte de la confesión, cuando estás ayudando. Y como un buen sacerdote, así como el sacerdote hacía la expiación y le decía al leproso, pues tienes que traer una vecilla, tienes que hacer esto, tienes que salir del campamento 7 días para ser purificado. Y había todo un proceso. Igualmente tenemos que ayudar a las personas, guiarlos para saber cómo hablar, cómo confesar. No dejen que empiecen a orar solos, porque muchas veces no van a saber cómo hacerlo, no van a declarar las cosas correctas y todavía va a haber cierto derecho legal y puede ser que por la misericordia de Dios sí reciban liberación eventualmente. Pero para que sea ya en ese momento, sean específicos y sean efectivos. Entonces, ya sabiendo esta información, le dije, hermano, vas a orar así, repite conmigo, ya sabiendo lo que sabemos y habiendo notado. Señor Jesús, yo confieso que he pecado robando. Yo he pecado, pues uno por uno, pecado robando, por ejemplo. Eso fue pecado, yo me arrepiento, nunca más lo voy a hacer. Perdóname, Señor. Próximo. Señor Jesús, yo confieso también que he mentido. Yo confieso que he fornicado. Perdóname. Estoy arrepentido, no lo voy a hacer más. Así pasas. O si ha hecho brujería. Yo confieso que he hecho brujería, que he visitado a ciertas personas. Eso es pecado y no te agradó, Señor. Me arrepiento. Perdóname. No lo haré más. Y así. Ellos tienen que entender que esas palabras Dios las está escuchando, sus ángeles están escuchando, los demonios que están a punto de salir están escuchando y están en pánico. Entonces, muy importante declarar las palabras. Y yo he apuntado acá unos pasos, pues lo que había dicho, lo que le dije, como una base, ¿no? Señor Jesús, yo confieso que cometí tal y es pecado. O se puede decir, Señor Jesús, yo confieso que cometí el pecado de, por ejemplo, si alguien ha abortado, eso es matar a alguien. Entonces, yo confieso que he cometido el pecado de homicidio, perdóname, estoy arrepentido. Después tiene que seguir todas las personas que, hablando de lo que, pues el perdón y sabiendo, ya aclarando por qué tiene que perdonar, el derecho legal que tiene el enemigo, y los verdugos, la prisión, todo por el no perdonar. Entonces tienes que haber también anotado si hay ofensas, hay rencor contra una persona, hasta la persona que, por ejemplo, si alguien ha sido abusado, hasta esa persona tiene que perdonar. Porque así dice la palabra, perdonar a todos los que te han ofendido, que te han herido, que te han causado daño. Entonces, perdona, aquí dice, perdono a tal y tal, mamá, papá, tío, quien sea, por haberme causado daño y mejor es que sea específico, por haberme hecho tal y tal cosa. También, hablando de las puertas, sabiendo que hay maldiciones que entran por los padres, y si yo pregunto, por ejemplo, ¿a tus padres han hecho brujería o tu abuela, tu abuelo? Sí. Entonces, bueno, pedimos perdón por eso. Entonces, Señor Jesús, te pido que perdona a mi abuelo, porque él ha consultado con brujos. Perdónalo, Señor, y ten misericordia de él. Y inmediatamente también cancelas esa maldición. Dice, yo cancelo la maldición de la brujería y todo lo que haya caído en mi vida por el pecado a mi abuelo o quien sea que está pidiendo perdón, que está pidiendo al Señor que perdone.
Entonces, la parte de desligarse también es muy importante. Desligarse, sabiendo que hay ciertas personas que tienen que desligarse, o ciertas organizaciones o religiones, el hinduismo, el Buda, lo que sea que te has metido, que se ha metido el necesitado, el paciente. Entonces tiene que decir, yo me desligo de tal persona. Ahora, no tiene que, como le dije, siendo prudente, no tiene que decir todas las personas, pero puede decir, yo me desligo con las personas que he fornicado y esto y lo otro. Pero dile, más adelante, en tu tiempo con Dios, tú puedes decir específicamente los nombres si te acuerdas. Y eso ayuda. Y si no te acuerdas, pues simplemente dile de las personas con quien he fornicado. Yo me desligo, mi espíritu, alma y cuerpo, me desligo totalmente de esas personas. También te desligas de la religión, si es el catolicismo, me desligo. Si había un bautismo de bebé, también hay que cortar esa maldición. Yo corto la maldición que haya caído sobre mi vida por haberme bautizado de niño, que mis padres me bautizaron. Perdónalos a ellos que no sabían lo que hacían, pero corto en el nombre de Jesús. Tú tienes que decirle que la persona que está necesitada diga, yo corto, ellos dicen, yo corto en el nombre de Jesús toda maldición que haya venido en mi vida por haberme hecho este pacto en ignorancia con el Vaticano, la Iglesia Católica o tal religión, cualquier religión. Las maldiciones también. Yo corto toda maldición que haya caído sobre mi vida por los pecados de mis padres o por mis pecados en el nombre de Jesús. Y a veces sí es bueno ser específico. Si tú sabes que ha habido ciertas cosas, cierta brujería, hechicería, cosas así, uno puede ser específico cortando esa maldición. Entonces, estos son los pasos muy importantes de guiar a la persona a simplemente declarar, ser transparente, decir. Y a veces, mientras más vergonzoso, eso expone más al enemigo. Imagínate, el enemigo opera en la oscuridad. El enemigo opera en las tinieblas. El enemigo opera en lo secreto, lo oculto, lo que no se ve, lo que está debajo de la mesa. Entonces, si tú pues quitas la mesa y pones la luz, ¿qué va a pasar? Va a haber un montón de cucarachas ahí tratando de esconderse, un montón de demonios ahí. Entonces es bueno exponer, es bueno. Pero tú vas a hacer todo lo posible para que esa persona pues esté cómoda, para que esté abierto contigo y no hagas nada indebido, no hagas bromas. Y bueno, de eso se trata. Así que esta es la parte de confesar, es la parte de cerrar puertas, y haciendo esto vas a haberlo quitado al enemigo muchas armas, muchas cargas, muchas acusaciones, y haber cerrado las puertas para ya entrar al próximo paso, que viene siendo ya empezando a echar fuera demonios, empezando esa guerra, esa batalla que ya viene siendo el papel de un rey, de uno que tiene autoridad y poder como un rey. Él no hizo reyes y sacerdotes. Entonces ya la parte de sacerdote, de decir qué hacer, cómo confesar, ahora viene la parte de ser como un rey. Así que eso es en el próximo video. Espero que haya sido esto bendición para ustedes. Hasta la próxima.